modelos parentales. Los modelos parentales es que yo vengo repitiendo que tal vez mi familia fue codependiente y entonces es el estilo que yo aprendí y ¡fum!, lo repito en la mía. Entonces ahí debemos de tener cuidado porque debemos de aprender a identificar. Si yo ya veo que mi estructura familiar es de ser codependientes, ¿qué corresponde en mi aquí y en mi ahora? Hacerme cargo y aventar ese rol porque es muy cansado. Se los prometo. Es muy, muy, muy cansado. Y también dice que debemos aprender a poner límites. Esa bonita palabra que todos dicen, vamos a tener límites. Y ahora sí se la voy a aplicar. Y nada. Ahora sí lo dejo. Y nada. Pero es que realmente no los dejan hacerse cargo. Cuando yo limito, a veces se siente feo porque dices, es que voy a ser una mala madre, una mala hija, un mal padre. Pero ¿qué creen? Hacen más daño fomentando que limitando. Actúo no solo con mi pareja, sino con mi familia, en mi trabajo, e incluso se ha visto que hay una relación significativa con las adicciones. Estilos de apego, que vamos a hablar alrededor de 4, van a ser los que nos van a dar una sensación de cómo es que yo tengo que interactuar con mi entorno y sobre todo que ayudan para evitar o incluso relacionarme con las personas. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado de lo que es el apego? ¿No? ¿Sí? Acá, mamá, ¿me podrías, o familiar, ¿me podrías ayudar a decirme qué es el apego, por favor? Vamos a correr. Tenemos tacones para correr. Sí, perdóname. ¿El apego? Sí. Pues el apego es cuando uno como que tiene esa atracción hacia una persona o familiar y se siente como que sin esa persona no puede como que seguir su vida. Ok. Bien, aquí ya hablamos de ciertas características de la dependencia. ¿Alguien más ha escuchado de apego? ¿No? Como les decía, es la forma en cómo yo me voy a relacionar, cómo yo voy a tener ciertos interacciones, cómo me vinculo con los demás e incluso cómo me relaciono y cómo me siento. Siguiente, por favor. Vamos a tener y vamos a empezar. ¿Por qué es una adicción? ¿Qué es una adicción? Todos hablamos, ay, adictos, adicciones, pero ¿qué es? ¿Qué es realmente una adicción? ¿No? Es una enfermedad crónico-degenerativa para toda la vida. ¿Qué es una enfermedad? Algo que va a cambiar nuestro comportamiento, que va a cambiar nuestra estructura cerebral y también que va a tener consecuencias en mi relación con el entorno. Hay algo bien importante cuando nosotros hablamos de adicciones, que dice enfermedad crónico-degenerativa. ¿Quién conoce la diabetes? ¿Quién ha escuchado de la diabetes? ¿De la hipertensión? ¿VIH? Va. Pregunta clave. ¿Estas enfermedades se curan? No. Enfermedad crónico-degenerativa igual a adicción no se va a curar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dar mantenimiento para mantenernos en abstinencia. Y además, cambiar comportamientos que son destructivos. ¿Y cuál crees que sea un patrón destructivo? El apego y la codependencia. Y también lo que Yul va a hablar acerca de la culpa. Todo esto son cosas que nos van a traer consecuencias y que yo dentro de mi rehabilitación, porque ¿qué creen, familias? Ustedes también tienen la enfermedad. Porque cuando un diabético está enfermo, solo él es el que tiene que hacer adaptaciones o la familia también se une. Que vamos a cambiar nuestros hábitos de alimentación, que vamos a hacer ejercicio, tenemos que estar al pendiente de que se tome el medicamento. Entonces ustedes también tienen que cambiar ciertos patrones. Debemos de conocer entonces que cuando yo hablo de que hay ciertos patrones del cerebro que se cambian con la adicción, es porque yo voy a tener una interacción de una sustancia, una relación o una conducta, porque también nos podemos hacer adictos a conductas como el juego, no solo a sustancias, nos podemos hacer adictos o dependientes, por ejemplo, a relaciones interpersonales, a mi mamá, a mi pareja. Entonces, todo eso va a hacer que mi cerebro se modifique, porque va a haber ciertas
nuestras neuronas se reconfiguran para captar ciertos neurotransmisores que se disparan con el consumo de ciertas sustancias o al estar en interacción. Cuando hablo de mis cambios de comportamiento, es porque cuando yo comienzo a consumir, adivinen qué ocurre. Dejo de hacer cosas y tengo comportamientos compulsivos hacia solo el entorno de las drogas. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos de nuestros familiares no dejaron de trabajar y ahora estaban con la banda nada más consumiendo? Y ya se les olvidó la familia, los hijos, la mamá, todo. Es por eso que cambio mi comportamiento. Y cuando hablo de riesgos que va a dar en mi salud física y mental, es porque, por ejemplo, consumidores de cristal, ¿qué tal el deterioro? ¿Qué tal bajar de peso? ¿Qué tal la psicosis que les da, los delirios de persecución? Todo eso evidentemente me va a dañar. Hemos tenido casos donde hay personas que ya no reaccionan. Hace un rato escuchaba que decían que se les pegó el cerebro, que ya no les baja el agua al tinaco, ya no les sube el agua al tinaco. Entonces, todo eso necesitamos evaluarlo. Algunas veces es muy gracioso, pero ya cuando tenemos ahí a nuestro paciente, a nuestro usuario, es muy doloroso, porque toca fibras muy, muy sensibles e incluso empezamos a decir que hice mal. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, hablar de apego quiere decir que nos vamos a basar en 4 tipos que se han estudiado últimamente. La teoría del apego tiene un montón de tiempo que se empieza a estudiar y evidentemente se han hecho relaciones con las formas en cómo interviene en la vida del ser humano. Tenemos la clasificación del apego seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. El apego es algo que nosotros adquirimos desde nuestras primeras interacciones con nuestros cuidadores primarios. ¿Qué es un cuidador primario? Es la persona que me crió. Todos aquellos que estuvieron a mi cuidado. No necesariamente papá y mamá, sino cuidadores primarios. Tal vez me tocó estar en un entorno donde mi abuelita me cuidó la mayor parte del tiempo. Entonces de ahí empiezo a saber cómo me relaciono, cómo interactúo. Siguiente, por favor. La influencia que va a tener en el desarrollo de adicciones tiene que ver mucho con el impacto emocional. ¿Por qué? Si en un ejemplo, yo durante mi infancia nunca fui escuchado, ¿qué emoción creen que genere? Tristeza, ansiedad por no saber qué va a pasar, y si no me escuchan, y si nadie más vuelve a estar aquí en mi vida. Cuando estaba checando el tema, me llamó mucho la atención que encontré varios estudios que decían que las personas con apegos que tienen que ver con el aislamiento suelen consumir drogas que nos activan el sistema nervioso central, porque de inicio nos ayuda a interactuar con los demás. Entonces, personas que están muy retraídas, que son muy solitarias, que les cuesta trabajo interactuar, suelen consumir cristal, coca, para estar en interacción con el otro. Y personas a las que les da miedo total, el estar en una relación por soledad o por ser lastimados, tienden al alcoholismo o a drogas que son depresoras de nuestro sistema nervioso central, porque eso los aísla, entonces ya nos expone, los evita totalmente ante el entorno. Y es por eso que debemos de tener mucho cuidado. Hablábamos del apego inseguro. Este tipo de apego usualmente se genera cuando en nuestros primeros vínculos nosotros empezamos a tener o a no tener una figura que esté constante y que nos dé la explicación de lo que ocurre. ¿A qué me refiero? Imagínense que de repente, estando en casa, en la crianza, un niño chiquito, de repente se queda totalmente solo y nadie le explica por qué. Entonces nada más te dicen, te tienes que hacer cargo tú solito y entonces ahí hay comida y comes. ¿Y en qué momento llegan a hacer contacto con las emociones? ¿Cuántas veces ustedes han preguntado cómo te sientes? O cuando eran niños dicen, o cuando somos niños dicen, está chiquito, ni entiende. ¿Pero qué creen? No entendemos, pero sí sentimos. Entonces se queda la emoción. Y es ahí donde nosotros debemos de dar esta contención de explicarle al otro qué es soledad, qué es enojo, qué es tristeza, qué es preocupación. No se la vamos a evitar, pero sí necesitamos explicar que eso es algo
que es normal sentir. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Entonces, ¿el apego qué es? Tiene que relacionarse en algunas ocasiones, pero el apego es la forma en cómo voy a interactuar con el otro. Si yo no me sé relacionar bien, es cuando ya viene la codependencia. Pero de entrada el apego es la forma en cómo yo me vinculo con los demás. No sé si está bien o está mal, pero es la forma en cómo yo me voy a vincular. Y entonces acabo de explicar que también hay algunas drogas y algunas personas que cierto tipo de apego utilizan más cierto tipo de drogas. ¿Cierto? Va. Siguiente. El estilo de apego seguro, en la teoría nos dice que es el que no se va a generar ninguna adicción. ¿Por qué? Cuando yo tengo un estilo de apego seguro, yo puedo relacionarme bien con mi entorno, aprender a gestionar mis emociones y aprender a resolver lo que me corresponde dentro de mis vínculos. No es que esté con el miedo de, ¿qué pasa si me deja? ¿Y si no me ama? Eso no ocurre en el apego seguro. Entonces yo puedo interactuar bien. Hay algo que se llama resiliencia, que es la capacidad que yo tengo de adaptarme de forma adecuada a las dificultades. Entonces una persona con apego seguro va a ser resiliente. No va a evitar hacer contacto, sino que le va a entrar. Pero está bien complicado a veces tener un apego seguro, porque todos tenemos contextos diferentes. Que nosotros hayamos crecido con algún tipo de apego, ya sea seguro, evitativo, ansioso, desorganizado, no quiere decir que yo lo voy a mantener toda la vida. Quiere decir que yo tengo la capacidad de reestructurarlo y de aprender de él. ¿Dudas? También ahí dice que vamos a mantener relaciones estables, laborales, familiares, relaciones de pareja, con amigos. Entonces quiere decir que yo me voy a poder mantener, que puedo comunicar de forma adecuada la forma en cómo yo me estoy sintiendo dentro de esos entornos y voy a buscar la capacidad de solucionarlo. Siguiente. Cuando hablamos del estilo de apego ansioso, vamos a hablar de que vamos a tener algo que se llama dependencia y búsqueda de consuelo. ¿Han visto a un niño chiquito estar jugando con su mamá? Hablo de meses. Estar con su mamá y de repente la mamá está jugando y el niño está muy feliz. Y de repente la mamá le hablan por teléfono, X o Y razón, se distrae, entonces el niño se queda así como... Y la mamá no regresa su atención a él. Y entonces el niño empieza a llorar. ¿Lo han visto? Y muchos dicen, ay, es berrinche. ¿Qué creen? El niño está sintiendo ansiedad y no sabe qué es. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Todos decimos estoy ansioso, pero ¿qué es ansiedad? La falta de algo que no tienes. Ok, hablamos de una falta. ¿No? El libro dice, miedo vago, confuso y muy desagradable que se experimenta ante situaciones. La traducción es, tengo un miedo excesivo a algo catastrófico que va a ocurrir, pero no sé qué es. Solo existe ahí, entonces me imagino un escenario, el peor escenario del mundo. Y esa es ansiedad. Ok, por eso las personas que tienen apego ansioso tienen un miedo intenso, pero al abandono, a que no haya nadie, a tocar soledad. Entonces, imagínense cómo son las relaciones de una persona que tiene apego ansioso. A cada rato, ¿y me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¡Qué gordo! Cuando viene esta sensación, yo, por mi necesidad de no ser abandonado, voy a empezar a relacionarme y a depender de cada uno de los escenarios. Dependo totalmente de mi familia porque tengo miedo a hacerme cargo de mí, porque me creo incapaz de no poder hacerlo. Voy a depender de una pareja y así sea el peor golpeador del mundo que me dé mi arrastriza, yo digo que es amor, porque tengo miedo a que me quede solo. Y entonces, ¿cómo creen que se vincule con las adicciones?
¿Para qué este tipo de apego o cómo serviría este tipo de apego en un adicto? Es cuando tocan soledad, es tan intenso porque creen que no lo van a enfrentar y llega la droga y dice, aguanta, olvídate de esto. Y se vinculan ahora de una sustancia. Por eso hablo de dependencia emocional. Y la búsqueda de consuelo, porque falsamente al inicio se vinculan y dicen, aquí estoy bien. O sea, aquí están mis amigos, la banda aquí me respalda, pero eso no es real, porque al final, cuando nuestros consumos se vuelven excesivos, cuando ya hay mayor desgaste en las relaciones, terminan aislándose y solo consumiendo. ¿Quién no ha sentido un apego ansioso? Les digo que esto es variable y se construye de acuerdo a la experiencia de vida que todos tenemos. ¿En qué momento analicen sus relaciones? ¿En qué momento han tenido tanto miedo de que una pareja los deje? ¿Y qué han hecho para mantenerse ahí? Yo no, yo soy sana. Es destructivo, realmente muy destructivo y hay que tener mucho cuidado ante estas sensaciones. Siguiente. El apego evitativo. Cuando hablamos de un apego evitativo, quiere decir que la persona no se quiere vincular, evita. Personas retraídas, personas que tienen mucho miedo a ser lastimados, porque ¿cómo creen que fue su infancia? Triste, dolorosa, sola, porque no le enseñaron a tener este acompañamiento. Entonces, una persona evitativa es como un sí, pero no. Sí quiero, pero de lejitos. Y entonces, en este apego es cuando usualmente las personas utilizan también drogas que son psicoactivas, porque les hace que relacionarse con el otro. Como ya no me da tanto miedo, veo que la banda me acepta, que todos están bien, sigo utilizando este tipo de drogas hasta que me desgasto totalmente. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ay, no. No, pastor. Reprobada. Sí. Bueno, yo sé que aquí no hay ese tipo de... No pasa. No pasa. No. En la Roca, pues rara vez hemos visto ese... Aquí en la Roca hemos visto muy rara vez esa situación de una relación tóxica, donde hay violencia, donde hay infidelidad. Pero, ¿qué pasa con la mente de la persona que sufre todo esto? Y a pesar de eso, decide estar en esa situación. O sea, no se aparta. Lo lógico es que un ser humano sano, si algo te hace daño, te vas. Oye, pero ¿qué sucede en la persona codependiente? Dependiente. Sí, que a pesar de la violencia, a pesar de todo lo que lo lleva, decide quedarse. ¿Qué es lo que sucede en su mente para decidir? Ahí usualmente tenemos muy baja autoestima y hay una situación que les voy a explicar con un ejemplo. Si ustedes ponen agua hirviendo y está hirviendo y avientan una rana ahí, la rana automáticamente sale. Pues está muy feo, está muy caliente. Pero ¿qué pasa si yo pongo una olla con agua, una ranita ahí y le prendo? La rana se queda ahí hasta que se cose. Mentalmente eso ocurre con las personas. Iniciamos con un entorno, con un contexto que normalizamos a tal grado que creemos que eso es amor. Y que si yo intento salirme de ahí, no voy a poder. Entonces me resigno a quedarme aquí. Este es un efecto que usualmente se ve en las personas que sufren violencia, mujeres violentadas, hombres violentados, y entonces decimos, ay, ¿por qué no se da cuenta? ¿Por qué no sale de ahí? Entonces esto se vuelve como esa rana que desde un inicio la violencia se fue incrementando hasta tal grado de que empezamos a justificar al otro. Es que me ama. Yo me lo merecía. Es que no le di su agüita a 28.5 grados centígrados como a él le gusta. Se la di a 29. Mi error. Se normaliza tanto por este miedo a tocar usualmente abandono, por tocar soledad. Y es ahí donde se empiezan a gestar estas relaciones tóxicas
Y hay personas que logran o que tienen una buena capacidad de resiliencia y se van. Pero hay otras que se quedan como los sapos y se cocen ahí. Ya, pastor, ya suélteme. No, es que me pega de lleno. O sea, hay personas que se dan cuenta y huyen. Se van. Sí, se van. Y hay otras que se quedan hasta que se cocinan. ¿Hay alguna manera en que las dos personas salen y puedan tener una relación basada en el respeto, basada en un apego seguro, ¿no? Las dos. ¿Puede la terapia ayudar a que dos personas con una codependencia tan fuerte, donde ya hubo violencia, infidelidades, tantas cosas, ¿no? Que aquí no se ve, digo, aquí en la no se ve, pero en algunos otros lugares puede llegar a haber un cambio en las dos personas que puedan disfrutarse, vivir bien, sobreseer esta codependencia y tener una relación basada en el respeto, segura? Sí lo hay, o sea, la terapia sí es una cuestión que puede ayudar bastante, pero debe de haber, ahí hay un factor bien interesante, que las dos partes deben de estar totalmente disponibles para poder hacer cambios reales. Y es usualmente lo que pasa en todo programa de rehabilitación, aceptación y voluntad, lo que casi ninguna pareja tiene de las dos partes. Entonces podríamos iniciar un proceso terapéutico y una parte dice sí, la otra también, y cuando te tienes que hacer cargo de todo tu desgorre que ya hiciste por años, hay una parte que dice, híjole, no, gracias. Y sí se puede con terapia, pero se necesitan esas dos partes, aceptación y voluntad. Y usualmente pues no se llega como a grandes rasgos. La probabilidad nos dice que son muy pocas las parejas que pueden lograrlo y que si quieren realmente hacer algo significativo desde el amor, pues es dejarse libres, ¿no? Un amor libre. Y hasta ahí llegamos. Siguiente, por favor. ¿Otra pregunta, pastor? Dígame. Échele. ¿Dudas por acá en la familia? ¡Corra, pastor! ¿Y qué pasa entonces cuando el apego se da no de la parte de la pareja? Porque yo te digo cierto que si tengo una relación de ese tipo con un hombre, se nos vemos, ¿no? Como quiera hombres hay muchos. Pero, ¿qué sucede cuando el apego se da, no sé, por ejemplo, con tu hermano, con tu hijo, con tu sobrino, con en la familia? Que criaste, y entonces ahí dices, o sea, pues, a los novios como quieran. Entonces, ¿qué pasa cuando el apego se da? O esta parte que nos explica cuando no es la pareja, sino con la familia. Ok, con la familia también lo que tenemos que hacer, o sea, si por ejemplo es mi hijo, tengo que aprender a marcar límites y a estructurar mi apego, porque soy yo la que se apega de una forma y el otro también. Si a mí me corresponde es donde yo voy a trabajar sobre mi apego y tengo que llevar, en lugar de decir es que lo voy a abandonar, voy a ser una mala madre o ese tipo de cosas que también se relacionan con la codependencia, tiene que ser, me marco un límite a mí, le marco un límite al otro, mejoro mi comunicación y si el otro no quiere entender, corto lazos familiares. A veces suena muy cruel, pero hay momentos en donde nos hace mucho daño mantener ciertos vínculos y decimos, ay, es que es mi abuelito. Les voy a contar un caso. Un caso de violación de una paciente que tiene como 2 años que llegó a mi consultorio y entonces traía un conflicto muy grande y entonces me dice, es que es mi abuelito, es mi abuelito. Entonces, analizando toda la relación de por qué había conflicto con el abuelito, pues es que fue violada por el abuelo cuando ella tenía 2 años. Y ella se forzaba a querer mantenerse ahí cuando realmente le hacía daño. Por ser su abuelito, ¿la obliga a mantener ese vínculo, esa relación? No, es alguien que hace daño. ¿Para qué me quedo? Es mi abuelito. Y a veces cargamos justo con este estigma social, ¿no? Es que es tu abuelito. Sí, pero me viola a los 2 años. O sea,
¿Para qué lo mantengo? Entonces es ahí donde nosotros debemos de aprender a balancear y a generar este ajuste, si es necesario que yo mantenga mis vínculos con esas personas, o por mi salud, dejo que el otro siga y yo me enfoco en mí. ¿Alguna otra pregunta? Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar del bonito tema, que casi tampoco se da aquí, que hablamos acerca de lo que es codependencia. Manitas arriba de quien sepa qué es codependencia. O dependencia. Muchos se enfocan más en dependencia, ¿no? Okay. Depender de alguien, o sea, que no hace algo si no es con esa persona, se siente como solo. Entonces él se hace codependiente, o sea, si no se mueve esa persona, yo no me muevo. Justo. Esa es la dependencia. Y entonces, el codependiente es el que dice, bien, yo te voy a cargar. Yo estoy disponible para hacerte todo. Porque te amo. ¡Uy, qué amor tan feo! ¿Por qué hablo de que es un amor feo? Nosotros a veces en nuestra sensación tenemos que, debemos de cuidar al otro. Pero justo el video que vimos al inicio nos dio una apertura bastante buena. Y vamos a desmenuzarlo, a destrozarlo. Cuando las personas o cuando somos chiquititos, evidentemente necesitamos que alguien nos cuide, nos guíe, nos oriente. La mamá del video guió, cuidó y orientó. ¿Quién dijo sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, pastor, dígame por qué. No, eso no es guiar, eso no es criar. Ella le hizo todo. Entonces ahí estaba su primer contacto con la codependencia. Yo voy a ser tan cómodo, yo dependiente, que me le voy a aventar al otro, cárgame. ¿Qué creen que han hecho sus pacientes, sus familiares que están en adicción? Se les han aventado y ustedes han estado así. Sí, yo aquí te cacho. Aquí estoy, hijo. Te amo. Pero realmente estamos dejando que el otro viva. El video no lo dice claramente, ¿no? El chavo intentaba ligar y vámonos. Esa mujer no te conviene, hijo. Mejor esta. Y ahí tienen matrimonios insatisfechos. Justo cuando estaba evaluando, la vez pasada hablamos de mamás codependientes, ¿no? Y hablé de mi mamá codependiente. Pues yo también analicé mis relaciones familiares codependientes y dije, ay, no tengo, ajá. Te das cuenta de que a veces la misma familia hace que no crezcas y a ti se te hace muy fácil no hacerte cargo de muchas cosas. Porque no te ponen un límite, porque no hay una estructura, porque tienes miedo, que porque tu apego. Encontramos N cantidad de pretextos los dependientes y los codependientes decimos es que el otro no puede, los inutilizan totalmente. Pobrecito, es que tiene una adicción, está enfermo. ¿Y qué hacen para que él se haga cargo de su enfermedad? ¿Qué hacen familias para que su paciente se haga cargo de su enfermedad? ¿Víctimas o voluntarios? Víctimas. Lástima. ¿Aquí? Pues yo a mi hijo, la verdad, pues sí cometí errores porque pues sí lo consentía y yo decía, pues es que tiene un problema y no sabe lo que hace. Y creo que ahora pues me doy cuenta del error que cometí. Ok, primer paso, aceptación, segundo, voluntad. Acuérdense, no olviden eso. Ya acepté que no estoy teniendo una buena creencia. La voluntad va a ser de dejarlo. Ay, va a estar fuerte, porque tenemos que limitar. Porque si yo no limito a mi dependiente, se va a seguir colgando totalmente de mí. A ver, por acá. ¿Qué hemos hecho? Sí, hay veces los ayudamos y también hay veces los dejamos como que para ver si ellos entienden en alguna parte de que son responsables de lo que están haciendo directamente. Bien, acá. Otra víctima. Pues sí, muchas veces pues decimos, ¿no? Está enfermo, pobrecito, hay que ayudarlo. Entonces, pues yo siento que el enfermo, pues de ahí se agarra, ¿no? Pues mi familia no me deja, siempre está conmigo. Entonces yo creo que hay que como que hacer corazón duro y dejarlos un poco para que ellos también avancen.
No es dejarlos un poco, es dejarlos. Aviéntelo. Lo que tenemos que evaluar justo en mis relaciones, en lo que tenemos que hacernos cargo, es evaluar hasta dónde me corresponde a mí, hasta dónde puedo llegar, porque a veces son las superfamilias, es que nosotros tenemos que hacer, y se cuelgan también de la adicción. Entonces deben de tener ahí también mucho cuidado. Siguiente, porfa. Dice que las características de las familias codependientes es que yo voy a tener una comunicación disfuncional y mis miembros van a tener autoestima baja. ¿Qué es comunicación disfuncional? No aprendemos a escuchar al otro. La mamá del video escuchó que su hijo quería salir, que quería crecer, o le valió gorro y dijo, no, tú aquí. ¿Cuántas veces han aprendido a escuchar cuál es la necesidad del otro? Nunca, o muy pocas. Entonces, hay que aprender a escuchar incluso lo incómodo, porque ahí me empiezo a hacer cargo de mí. Cuando estamos, por ejemplo, en la parte de la adicción, yo voy a quemar a mis familias con las que he trabajado, sin nombres, el anonimato se mantiene. No tiene mucho que tengo contacto con una familia, y entonces tienen un hijo de 20 años, criaturita, chiquita. Así le dice la mamá, es que mi bebé, me dice, psicóloga, ahí le encargo a mi bebé. Entonces le digo, ¿cuántos años tiene su bebé? Y me dice 20, le digo, no, dígamelo en meses, porque yo le he preguntado a las mamás y me dicen, mi bebé tiene 3 meses. Me digo, este ya es un ser humano que se tiene que hacer cargo de las cosas. Y dice, no, pobrecito. Es que, ¿qué va a hacer si yo no estoy? Porque queremos mandar al muchacho a estudiar la universidad. Y la mamá se quiere ir con él. Le digo, no. O sea, ¿por qué? Es que pobrecito, se tiene que cocinar él solito. Ser humano funcional, señor. ¿Cuántas veces no consecuentaron ustedes eso? ¿Y qué creen? El bebé lleva 2 intervenciones que hablamos de que está en un centro de rehabilitación porque es adicto al cristal, pero pobre del bebé. Es que está chiquito. Entonces estamos batallando para que lo dejen ser un ser humano independiente. Ojo ahí, familias. A veces, esto es un ejemplo muy intenso, pero hay ocasiones en donde ustedes dicen, no, no lo vamos a llevar a la casa y ahí lo vamos a cuidar, ahí lo vamos a tener y entonces lo vamos a estar vigilando. Ay, otra vez. ¿Y dónde se va a hacer cargo él? O familias que dicen, no, ya pagamos todas las deudas. Ay, ¿y dónde se tiene que hacer cargo él? O que acá, me acuerdo de los bellos domingos. ¿Cómo llegan con sus bolsotas bien intensas para que nada le falte al bebé? Hola, Jafet. No es cierto. O sea, es que pobrecito, la pasa mal. Ojo, ¿quién decidió consumir? ¿Ustedes? Ah, ellos. Ok, ellos tienen la enfermedad. ¿Quién debe de aprender a darse tratamiento? ¿Ustedes van a estar toda la vida? Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo? Ay, mi hijo, ¿qué crees? O pago la recuperación, que esa es la forma en cómo yo desde mi amor te apoyo, o te pago tus 500 pesos de tienda. O los dos, porque se dividen, ¿no? Y hacen todo. Es que pobrecito, la pasa muy mal. ¿Quién decidió consumir? Desde ahí empiezan a limitarse. Cuando hablamos de la baja autoestima, ahí hay un tema bien interesante porque decimos, ¿cómo las familias van a tener baja autoestima? Están sumamente inseguras y no saben cómo colocarse ante el mundo. Cada uno de esos miembros se ha enfrascado tanto en la enfermedad del otro que se les olvida hacerse cargo de ustedes y de tocar sus heridas profundas porque están pajareando, cuidando al otro. Y tal vez tengan soledad, tengan miedo, tengan ansiedad, pero todo se hace a un lado porque pobrecito de mi hijo, pobrecito de mi papá, pobrecito de mi hermano, está enfermo. ¿Y cuándo se van a hacer cargo de sus vidas?
La mamá, si se dan cuenta en ese video, tenía un miedo a volver a tener una relación. ¿Y en quién se refugió? ¿A quién cargó? A su hijo. ¿Ustedes a qué le tienen miedo? ¿De qué es lo que no se quieren hacer cargo de sus vidas, que se están enfocando tanto en su paciente? ¿Será miedo a volver a enamorarse? ¿Será miedo a estar solos? ¿Será miedo a fracasar? Analícense, piensen, porque si no van a seguir alimentando una adicción y esto es un círculo vicioso. Siguiente. También hay bonitos roles dentro de las familias codependientes. Tenemos al bello cuidador, al necesitado y al perfeccionista. El cuidador es aquella persona que va a entregarse totalmente al otro porque no quiere hacerse cargo de sí mismo. Entonces sabe cargar muy bien personas. Es increíble cargando a los demás. Les decía, yo analicé mis relaciones. Me di cuenta de que el cuidador en mi familia paterna es mi abuela paterna. La señora le encanta, ama desvivirse por los demás. ¿Y qué creen? Hay un necesitado ahí. Vamos a quemar a mi tío. Una persona de 53 años a la que mamá le resuelve todo económicamente. Entonces ahí está, ten hijo, porque los niños están enfermos. Y él, sí mamá, gracias. Entonces él va y le pide dinero y entonces le dice, híjole, es que no tengo. Se enoja y le deja de hablar por un mes. Y ahí va mi abuelita, hola hijo, ¿cómo estás? Ahí va su necesidad de cuidar. Pues el otro que se haga cargo tiene 53 años, él decidió tener los hijos. ¿Por qué ustedes tienen que estar buscando? Pues porque no toleran lo suyo. Porque cuando se quedan solos y analizan todo lo que tienen que cambiar, ay no, mejor me distraigo y voy a enfocarme en mi hijo, mi papá o lo que sea que está enfermo. El necesitado es aquella persona que vamos a decirle también dependiente. Es aquella persona que nosotros le dimos la sensación de ser incapaz y que él se agarró perfectamente de esa sensación de ser incapaz y dijo, es que no puedo, mami, ayúdame. Es que no puedo, pa, échame la mano. Y nunca los dejamos caer, siempre somos el colchón que está ahí. Y realmente, si realmente no pudieran, ¿realmente hubieran hecho todo lo que hicieron bajo consumo? Piensen. ¿Hasta dónde llegaron por el consumo? Y una persona que no puede, realmente tiene esa capacidad de hacer X desastre. ¿Realmente no pueden ellos? ¿Realmente mi tío de 53 años no puede cuidar a sus 2 hijos? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a hacer una pequeña reflexión. Me falta, perdón, el perfeccionista. Dentro de esa dinámica también hay ciertas personas que dicen, yo no necesito, yo puedo, yo soy, yo lo hago perfectamente. Pero también tiene miedo a asumir que está dentro de la dinámica porque ha alimentado los roles. Ahí nos dice que tiende a buscar aprobación externa y controlar su entorno para evadir sentimientos y baja autoestima. Recuerden que esto es un círculo en donde todos estamos inmiscuidos. Entonces habrá personas que digan, yo no voy a verlo, está encerrado, que se haga cargo de lo suyo. Yo me voy a enfocar en seguir creciendo y en ser exitoso. ¿Y cuándo hace contacto con lo que significa también tener un paciente enfermo? No se hace cargo. ¿Ven cómo no nos gusta hacernos responsables de las cosas? Vamos a hacer una pequeña dinámica. Y entonces, cada uno debe de pensar cuál es el rol que ha tenido dentro de la codependencia. O si dicen yo no, es muy respetable. Voy a elegir víctimas porque les encanta participar. Entonces pensemos, ¿cuál es mi rol? ¿Qué he hecho yo? Si soy cuidador, si soy necesitado, si soy el perfeccionista. Y van a buscar una acción que empate con, por ejemplo, yo soy el cuidador, yo soy el codependiente y muchas veces resolví económicamente los problemas. O yo soy el necesitado y la neta manipulo un montón para que me den las cosas.
porque esa es una característica del necesitado. Hay una palabra que me encanta que es aventarse la conmiserada. ¿Qué es la conmiseración? Pastor, ¿qué es la conmiseración? Pobrecito de mí, no puedo. ¿Vale? Me victimizo en exceso. Entonces, ¿ya tienen pensado su rol y su acción? ¿Sí? Pastor, primer víctima. Te gané. Sí, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que en mi familia yo he hecho mucho el rol de cuidador. Como que siempre me buscan en tiempos de problemas. Y sí he dejado de hacer algunas cosas para mí por ayudar a mi familia, a mis hermanos, por ejemplo. Hace como 2 años, yo tenía una lanita por ahí guardada para gastarme en lo que yo quisiera y me la pidieron prestada. Y todavía no la recupero. Es que seguro ese gasto iba a ser innecesario. Lo hicieron por su salud. Yo me quería ir de vacaciones, o sea. Yo creo que el rol de cuidador, sí es bueno ayudar a la familia, pero yo creo que también tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Jesucristo dijo en una ocasión, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. De donde parte la idea de que primero necesito amarme yo para poder amar a mis semejantes. Y amarme a mí es ser consciente de que yo también tengo necesidades. Y de que si yo soy capaz de suplirlas en mí mismo, entonces puedo ayudar a otro. Pero si yo estoy ayudando a los demás olvidándome de mí mismo, no estoy mostrando amor por mí mismo. Muchas gracias, pastor. Otra víctima. Acá. Hizo contacto visual. Ni modo. Pues yo creo que el cuidador, ¿Ok? ¿Con qué acción? Un ejemplo. pues queriendo resolver los problemas de los demás, ¿no? De mi familia o así casi en lo que económico a veces ni siquiera me alcanza. Pero nos quitamos literal, ¿no? Nos quitamos el pan de la boca y se lo damos al otro. Sí, y también a veces de perfeccionista. Ok, bien. Muchas gracias. Justo, podemos ser todos, ¿eh? No nada más uno. A ver, acá, ¿quién hace contacto? Ya la vi, señora. Y ella no, por favor. ¿Cuál es su rol y una acción que ha hecho dentro de ese rol? Pues creo que todos somos cuidadores, ¿no? Porque cuando vemos a nuestros familiares, pues queremos cuidar y queremos que salgan de eso. Y pues terminamos también como víctimas, ¿no? Porque luego ya queremos que otra persona nos ayude a nosotros. Ok. Y esa es una aventadera de responsabilidades a lo grande. Acá. Hola, gemelo malvado. Bueno, ¿Cuál es tu rol? mi error es el consumo. No, cuidador, necesitado o perfeccionista. Perfeccionista, yo creo. Que trato de hacer las cosas bien, pero lo más que se pueda, y si no, lucho por hacerlo, pero me aferro a que se me salga bien las cosas. Ok, le voy a preguntar a tu mamá que ya la vi, ¿eh? A ver si sí es cierto. No es cierto. Gracias. Si se dan cuenta, todos tenemos roles. Sí le voy a preguntar, señora. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Cuál es su rol y cuál ha sido el papel que ha tenido, la acción que ha hecho? Perdón que les dé la espalda. De cuidador, pues cuidar a mis hijos. Ajá, siempre, desde que yo recuerdo que el papá se fue de casa, quedándome con mis hijos chiquitos hasta el día de hoy, ahí sigo cuidándolos. Ajá, y pues sigo cuidándolos y pues ayudándolos en lo más que yo puedo.